Carlos Andrés, aquí estamos en un sitio de cosecha dentro del lote. Cosecha y digamos que es la primera fase, la primera etapa del beneficio. Antes de que arrancáramos con esto de cosecha, nosotros siempre hemos tenido, o mucha de la gente tiene la creencia de que por ser África el primer productor de cacao en el mundo, el cacao es originario de África, y no es así. ¿Vos nos puedes contar algo de la historia del cacao? Sí, claro, Elkin, pues a ver, el cacao realmente es originario de Sudamérica, ¿cierto? Se ha encontrado, digamos, en varios estudios, precisamente eh, y genéticamente, materiales que están establecidos entre Colombia, Ecuador y Perú. Ese lugar, eso le llaman el Trapecio amazónico. triángulo amazónico, y ahí encontraron genéticamente como los primeros ancestros, pues, del árbol de cacao, donde realmente se identificó que ahí nacen los árboles de cacao, nace originalmente el árbol de cacao. A partir de ahí, él inclusive se habla que por los ríos, entonces se fue llevado a Centroamérica, y realmente en Centroamérica fue donde se domesticó el árbol, es decir, que ya se utilizó como cultivo, pero inclusive antes de ser cultivo, bueno, era cultivo, pero la gente utilizaba los granos como moneda. Entonces, precisamente el grano de cacao es un árbol, es un cultivo precisamente de alto valor, inclusive no solamente económico, sino también como, digamos, lo ancestral, porque el árbol de los granos de cacao, inclusive con un grano de cacao, con 16 granos tú podrías comprar un esclavo, con 8 granos comprabas un conejo, inclusive hasta podría, en esa época compraban las mujeres, entonces era utilizado como moneda. Y algo entonces llegan los españoles, entonces como ven la riqueza y el potencial, porque inclusive elaboraban chocolate, pero el chocolate solamente podría ser consumido por los caciques y por las, digamos, personas digamos, de la alta sociedad en España. Entonces, como era una bebida sagrada, entonces ese fue llevado a España, y a partir de ahí migró a África, ¿cierto? Porque precisamente para poderlo cultivar necesitas mano de obra, y empezaron a traer personas de África, en este caso esclavos, y ahí hubo un intercambio y empezó a crecer. Precisamente tenemos como condiciones similares, y ahí se desarrolló el cultivo del cacao en el África, y por eso es o sea, por eso es el mayor productor, porque allá lo establecieron en grandes cantidades, en grandes áreas. Inclusive mitológicamente, algo así como curioso a nivel de historia, y es que la palabra teorema cacao significa la bebida de los dioses. Entonces con el cacao hacían las ceremonias y hacían, digamos, como todos los rituales las comunidades indígenas, y se habla que inclusive este es un árbol sagrado a nivel de la mitología, porque se habla que había un dios que se llamaba Quetzalcóatl. Quetzalcóatl en la mitología, eso es azteca, es un dios que le llamaban la serpiente emplumada. Entonces este dios, en venganza, porque a él lo expulsan, digamos, como del Olimpo, en venganza de que lo expulsaron, entonces él le trae el árbol de cacao al ser humano y se lo entrega. Entonces y así es como mitológicamente se habla que apareció el árbol de cacao. Entonces es un poquito como la historia, pero definitivamente, pues, precisamente a través de toda esa historia y toda esa mitología es que se corrobora que el cacao, pues, es de Sudamérica y no del continente africano. No del continente africano. Bueno, aquí en este espacio, en este lote de cosecha, muéstranos cómo
cómo es el proceso, qué se selecciona, qué no se selecciona. Entonces, si tú observas en la pila, pues en la pila hay mazorcas enfermas, hay mazorcas maduras, entonces tenemos como una mezcla de todo un poquito, precisamente por lo que hablábamos ahora de que nosotros aprovechamos en el periodo de cosecha, hacemos recolección de mazorcas enfermas, y lo que hacemos es que cuando ya empezamos a hacer el proceso de partida de la mazorca, partimos primero lo sano y por último partimos lo enfermo, porque como hablábamos ahora, rescatamos granos enfermos, o sea, que están en buena condición y que se puede elaborar o se puede sacar el cacao seco, ¿cierto? Nosotros, ¿qué hacemos acá? Nosotros tenemos esta herramienta, esto digamos lo puede tener cualquier persona en su finca, esto es un partidor con un banquito, yo te voy a mostrar aquí más o menos cómo se hace. Esto inclusive lo que hace es que de cierta forma te permite a vos que no haya riesgo de que la persona se vaya a cortar, porque normalmente la gente que hace, coge la mazorca y la parte con el machete, hay gente muy hábil, pero si de pronto está trabajando una señora, una mujer en la finca, para temas de cuidado, entonces una herramienta como esta nos puede servir. Bueno, yo hago la recolección del fruto de cacao, lo traigo para acá. ¿Al cuánto tiempo máximo después de cortado hago este proceso? ¿O eso hay que hacerlo inmediatamente en las horas de la tarde después de que hago Tú puedes dejar una pila máximo hasta 3 días. Lo que pasa, Elkin, es que nosotros inclusive aquí en la finca hacemos un procesos adicionales y es que utilizamos de cierta forma, tú sabes que el grano tiene una baba o el mucílago y aprovechamos el mucílago para hacer un producto, transformamos un producto. Entonces si lo dejamos mucho tiempo, esa baba o ese mucílago se nos empieza a consumir. Entonces máximo 2 días nosotros lo aprovechamos. Entonces, para una buena partida de la mazorca y para facilidad del desgrane, nosotros partimos la mazorca en la parte alta, precisamente porque ella está sujetada de acá, de la parte, digámoslo así, de donde está el pedúnculo o digamos, el peciolo de la mazorca. Ahí está sujeta la placenta, que es la que sujeta los granos. Entonces le damos ahí arriba. Vamos a dar otra bolsa. Y ella nos va a salir lo más entera posible, ¿sí ves? Entonces aquí no nos queda grano, ¿sí? Pero con la cortada tampoco daño grano. No daño grano, pero entonces yo así voy a poder desgranar digamos, lo vamos a hacerlo aquí, en mayor cantidad todos los granos. Y lo que me queda es solamente lo que está aquí arriba, entonces no tengo que, o sea, no se me dificulta el desgrane. Ajá, la extracción del grano de la mazorca. Porque si yo lo hago en la mitad, entonces me toca, o sea, se me incomoda, ¿sí ves? Aquí sale entero. Entonces esa es como la forma que hacemos. ¿Qué hacemos? Desgranamos a un balde y eso lo bajamos al centro de fermentación. Listo, bueno, hablamos ahorita de las variedades. ¿Es fácil identificar aquí en esta pila variedades? Porque veo que hay muchos colores en las mazorcas. Sí, entonces como hablamos ahora, aquí tenemos una mezcla de clones. Una de las formas como prácticas de poder identificar los materiales en las fincas de los productores es por el tipo de la mazorca, aprender a conocer la mazorca, ¿cierto? Entonces vamos a ver si yo aquí, este verde, entonces nosotros aquí tenemos unos materiales acriollados, este es un ICS 60, características de él que es verde, arrugado y puntudo, ¿no? ICS 60. Lo que pasa es que nosotros aquí tenemos, se nos empiezan a aparecer, se nos empiezan a concentrar más los materiales que tenemos en este lote. ¿Qué materiales tenemos en este lote? Entonces, por ejemplo, este es un material que es
que le llamamos acá regional, que es uno de los materiales que fueron desarrollados como en algún momento aquí en la granja de la Nacional de Chocolates, y que él tiene esta característica. La mazorca no es tan grande, la mazorca se te queda así de este tamaño. Entonces este es un regional. Este es este mismo. Este es el ICS 95. ¿Cómo lo distingue uno? Porque él es plano por una cara y barrigón por el otro. Entonces siempre es barrigón y plano por un lado, ¿sí? Entonces por eso, esa es la forma de diferenciarlo, plano y barrigón. O sea, cada clon tiene una característica diferente. Sí. Bueno, vamos a ver si veo otro diferente, porque aquí al momento estamos con materiales, todos son los mismos. O sea, aquí, bueno, este es el CCN 51. Este es un material que es ecuatoriano. Este es uno de los materiales más sembrados a nivel mundial, precisamente porque es un material rústico, o sea, es un material tolerante a enfermedades y de alta productividad. Entonces, ¿qué pasa? Que lo castigan mucho porque él tiene alto contenido de baba, de mucílago. Entonces, si tú no haces un buen proceso de fermentación, el cacao te sale astringente, amargo, porque no le hiciste un buen proceso. Entonces, precisamente lo castigan, porque hay veces que tú no conoces el manejo que le debes de dar en fermentación, entonces no te sale un cacao de calidad, pero logras cacaos de muy buena calidad con este. Este es el mismo, este parece que es el mismo. Esta mazorca está enferma, pero este es un TSH. Bueno, esta no está enferma, esta no la cogió la ardilla y nos la afectó, pero esto es un TSH 565. Se caracteriza porque él tiene estos surcos muy bien definidos, ¿cierto? Es una mazorca alargada. Es muy buen donador de polen, el TSH. Este creo que es el mismo, plano y barrigón, ¿no? ICS 95. A ver si encontramos la diferencia. En estos verdes, mira, aquí hay uno más puntudo, que otro, ¿sí ves? Más arrugado. ICS 60, arrugado verde puntudo. ICS 39, es condiciones más o menos similares, pero él no es tan puntudo. Estos son materiales que tienen muy buenas características de calidad, pero son materiales bastante enfermosos, sobre todo susceptibles a la escoba de bruja, que es otra de las enfermedades. Ojalá de pronto la veamos. En estos tiempos de verano es difícil encontrarla, pero son enfermedades que las personas deberían de estar muy pendientes, porque la enfermedad te afecta el cojín floral, entonces tú no vas a tener producción. Por el momento yo creo que esos son los que tenemos acá. Hay algunos materiales que pueden ser híbridos, sobre todo estos verdes. Mira, este verde pues tiene una característica parecida como al IMS 67, material amarillo, o sea, es acriollado, pero esta mazorca parece que fuera un árbol que nace de semilla, o sea, no es un clon. Igual que este, mira, véalo acá. Tenemos acá, Sí. en este lote. Entonces mira, esta es una mazorca, si uno la ve, es una mazorca sana, es una mazorca que tiene buen tamaño, entonces posiblemente estos híbridos, y son lo que hablamos ahora, que uno puede sacar de acá semilla. O sea, habría que hacerle un trabajo de seguimiento, Sí. siquiera por lo menos de 2 o 3 años, para uno determinar si vale la pena multiplicar ese clon o ese híbrido en la finca. Sí, sí. Mira, entonces aquí hay algo interesante, y es que lo que hablábamos ahora, tenemos varias enfermedades, las tenemos que coger
para que no haya problemas a futuro. Entonces, esta es la Phytophthora, precisamente porque cuando yo voy a... La Phytophthora es... Siempre empieza en el lado de abajo. No, ella es más bien como muy definida. Ajá, Son bordes sí. definidos. Y es duro. O sea, yo no la puedo abrir fácilmente. Esta, si tú ves, vea, la blanda. Entonces, esta es otra enfermedad que se llama lasiodiplodia. Entonces, es otro hongo, pero fácil de reconocer porque yo puedo... Hundir fácilmente los dedos. Pero eso es una mazorca que yo creería Si que la está abre buena. está buena. Bueno, está como... Pues ya está... Ya seguramente empezó en un proceso de fermentación, pero precisamente esto que está ya empezando a fermentar, no lo junto con lo que no está fermentado y le doy un proceso diferente. Y puedo salvar los granos. Porque esta sola mazorca mezclada con las mazorcas sanas, esta sola mazorca puede dañar la fermentación del... No, sí, el grano, sí. Claro, porque ya este grano está en fermentación, el otro no. Entonces ya no va a haber una fermentación homogénea y dañas la calidad. Bueno, hablamos ahorita que el cacao es un cultivo altamente compatible con el medio ambiente y en mucha armonía. Y yo veo acá un trabajo ya realizado con la cacota, que se llama la cáscara. Sí. La cáscara, un proceso como de descomposición. De descomposición. Sí, nosotros Elkin, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos en la finca diferentes puntos de cosecha y de partida de mazorca, como es este. Entonces, después de que hacemos el desgrane y la partida de los frutos, sacamos los granos, entonces nos quedan las pilas. Uno de los beneficios de las pilas, en este caso de mazorcas, es que es un medio para el desarrollo de los polinizadores del cultivo, ¿cierto? Y aparte de eso, este es un medio también para que se desarrollen insectos que son controladores biológicos, es decir, que son insectos que nos controlan otros insectos que se vuelven plagas en el cultivo. Por ejemplo, a veces cuando yo miro al interior de las cáscaras, me crecen se me fue, unos insectos que se llaman, que comúnmente uno las conoce como tijeretas. Tijeretas, ¿cierto? Muy parecida al 100 pies. Eso, que tienen atrás como unas tenazas. Ese insecto ayuda al control de pulgones, y los pulgones, sobre todo en árboles jóvenes o en crecimientos nuevos, me hacen que me haya un atrofiamiento de ese crecimiento, porque se chupan como la savia o como los nutrientes que tienen esas hojitas, entonces el árbol de cierta forma se ve afectado. Entonces, y esos insectos crecen acá. Entonces, nosotros lo que hacemos es que hacemos una aplicación de cal viva a las pilas para ayudar a favorecer la descomposición, y después lo que hacemos es regarla en los surcos, en las líneas de cacao, para que de cierta forma estamos ayudando o favoreciendo, haciendo un tipo de fertilización orgánica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estas cáscaras de cierta forma son muy ricas en potasio. O sea, el contenido nutricional de la cáscara, el mayor elemento que aportan es potasio, y eso es lo que más necesitamos en el cultivo. Lo están volviendo otra vez a incorporar en el suelo. Sí, otro beneficio, y lo que tú hablabas de un manejo de cultivo amigable, y es que utilizamos coberturas. Entonces, nosotros acá en el cultivo no hacemos aplicaciones de herbicidas y tampoco hacemos aplicaciones de insecticidas. ¿Por qué herbicidas no? Precisamente porque cuando nosotros aplicamos los herbicidas, estamos matando plantas como las gramíneas, que en teoría nos pueden causar, digamos, de cierta forma se habla uno como malezas,
pero también estamos eliminando plantas benéficas, en este caso como la que vemos acá, que es esta siempre viva o con melina, ¿cierto? Entonces, si uno ve el sistema de raíz de ella es estolonífera, ella va como colonizando. Y esta planta también nos ayuda no solamente nos ayuda a descomponer o a incorporar esta materia orgánica, sino también, por ejemplo, la hojarasca que queda cuando hacemos labores de poda. Entonces, ella lo que nos hace es cubrir, e inclusive, si uno observa aquí en el suelo, pues eso es una red, ¿no? Y lo que estamos ayudando es a la creación también de suelo. ¿Por qué? Porque las raíces, cuando tenemos coberturas, lo que nos está ayudando es a formación de la estructura del suelo. Entonces, aparte de eso, en un día como estos, si yo tomo la temperatura en un lugar del suelo, tomo la temperatura del suelo en un lugar donde está completamente despejado y es alta, ¿cierto? Puede ser más de 50 grados. Pero si yo tomo temperatura en un lugar de estos donde hay una cobertura, puede estar para alrededor de los 20 grados, o sea, hay una diferencia bastante marcada y eso ayuda de cierta forma a que haya, realmente es la vida que hay en el suelo. Ajá, a conservar como esas condiciones ideales y más o menos constantes para que se desarrolle los microorganismos. Mientras estamos cuando está en libre exposición y en tierra suelta, los rayos solares calientan la tierra y esa elevada temperatura, y en la noche ese contraste de temperatura hace que se desbalanceen los microorganismos que hay en el suelo. Sí, entonces, exacto, entonces lo que hay es prácticamente como un suelo muerto, ¿no? O sea, es un sustrato, más no hay vida en el sustrato. En cambio, en este caso, estamos creando suelo, donde es un ecosistema donde hay lombrices, hay lo que llaman macro y microinvertebrados, o sea, insectos, hablemos de coleópteros, los cucarrones, las larvas, los mismos hongos que crecen ahí para descomposición de materia orgánica. Bueno, Carlos Andrés, hablábamos hace rato que una de las actividades importantísimas, y yo creería que es por ahí más del 50% del éxito de una explotación de cacao, de un cultivo de cacao, es la poda. Háblanos un poquitico sobre la poda. Bueno, Elkin, sí, pues como lo hablamos hace un rato, pues inclusive aquí en el cultivo que nosotros tenemos en el municipio de Támesis, acá en la vereda, para nosotros la labor de poda es la labor principal dentro del manejo del cultivo, precisamente porque si no hacemos una buena labor de poda, vamos a tener baja productividad, vamos a tener problemas de enfermedades y entonces realmente pues no va a ser un cultivo rentable, ¿cierto? Entonces, dentro de lo que nosotros hacemos acá en temas de poda, es que de cierta forma o lo que hay que hacer tradicionalmente o normalmente en el manejo del cultivo es que nos tenemos que sincronizar con la planta y con el clima. Entonces, cuando termina la época fuerte de cosecha, la planta entra en un periodo de reposo, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, este árbol que está acá, uno podría decir que está en su periodo de reposo. ¿Por qué? Porque la planta no está en proceso de floración y las mazorcas que tiene, su gran mayoría son mazorcas que ya tienen más de 4 meses de formadas. Es decir, que si yo intervengo el árbol, esa mazorca no se me pierde, ¿cierto? Entonces, ahí es la importancia de poder saber y conocer el momento de la poda, cuándo es el mejor momento y
cuál es la intensidad de la labor, ¿cierto? Que a qué tan fuerte la tengo que hacer yo. Entonces, si estamos en un año, por ejemplo, vamos a arrancar el año, normalmente esta época estamos terminando o finalizando una época fuerte de cosecha. Más o menos en la transición de verano-invierno es que nosotros nos vamos a programar para hacer la primera poda del año, que es la poda fuerte. ¿Qué implica una poda fuerte? Es bajar altura de las plantas, ¿cierto? Y más o menos se maneja alturas que el árbol esté entre 3 y máximo 3,5, ¿cierto? De altura total. Y lo que vamos a hacer también es que vamos a mejorar la estructura o la arquitectura de la planta. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a tratar de que la planta se mantenga con mínimo 3, máximo 4 ramas principales. Entonces aquí nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 4. Principales. ¿Qué pasa después? Que cuando el árbol yo le dejo las 4 principales, él siempre va a tender a hacer bifurcaciones. ¿Qué son bifurcaciones? Que se empiezan a dividir, ¿cierto? Precisamente para poder ocupar espacios, y todas estas bifurcaciones se convierten en ejes productivos. Entonces, quiere decir que si yo tengo 4 ramas productivas, por cada rama productiva yo voy a tener una bifurcación. Entonces, esto va a ser un eje productivo, esto va a ser un eje productivo, esto va a ser un eje productivo, y así sucesivamente. Quiere decir que nosotros dentro del cultivo de cacao, cuando estamos haciendo una poda, tenemos que garantizar no solamente altura, sino que mejoramiento de la estructura. Entonces eso sería una poda fuerte. Ya después la planta, que hacemos esa poda principal, la planta entra el periodo de lluvias y la planta va a entrar en un proceso de revestimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Por el mismo estímulo que hay, las plantas están tomando agua y entonces vienen hojas nuevas. Posteriormente a eso, la planta va a poder acumular nutrientes y se va a venir la época de floración. Entonces, después de que entremos en época de floración y empiece el proceso de llenado, vamos a poder intervenir de nuevo la planta, pero hacemos podas suaves, precisamente para eliminar el exceso de ramas y hojas que pudo haber crecido después de la poda principal. De cierta forma es garantizar o tratar de que las plantas se mantengan como en un estado inicial, que ese estado inicial es como lo que nosotros logramos hacer con la poda principal. Entonces al momento ahí tendríamos dos podas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que cuando después de esa segunda poda suave, entonces la planta va a poder entrar en un periodo productivo, y a final de año nosotros, la planta va a poder entonces entrar en otro ciclo, otro periodo de reposo, y volvemos y retomamos. Entonces más o menos uno podría estar hablando que dentro del año podríamos estar haciendo 2 podas fuertes y 2 podas suaves. Eso es más o menos lo que uno puede hacer. Bueno, yo miro acá el cultivo y veo que hay mucha entrada de luz, veo que hay muy buena circulación de aire, y lo que miro como en términos generales es que la formación de los árboles están formados en cono invertido, o sea, como un cono invertido, abajo estrechos y en la parte de arriba amplios. Exacto. Digamos que ese es es la arquitectura o la estructura que uno busca en el árbol del cacao, precisamente porque nosotros cuando hacemos, en este caso, una injertación, nosotros estamos llevando a todos estos árboles son injertados, entonces lo que estamos haciendo es que ese injerto se convierta en un árbol, pero el injerto él crece como una rama. Entonces si nosotros no lo formamos, él crece exuberante y desordenado. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer con la poda y precisamente con esas estructuras que vamos formando es básicamente como domesticar y domar la planta para que ella se mantenga como en su espacio, ¿cierto? De cierta forma ese cono invertido nos permite a nosotros ocupar los espacios y tenemos que garantizar
que la planta esté como en su espacio vital. Es decir, que si yo tengo acá mi planta de cacao, ella no puede tener ramas encima del vecino y el vecino, el árbol vecino tampoco puede tener ramas encima de él, porque empieza la competencia por nutrientes, por luz, por recursos. Entonces, por eso es que tú ves acá en el cultivo que hay en las calles y en los surcos hay espacios precisamente para entrada de luz, para estímulo de cojines, circulación de aire y lo que nos ayuda a favorecer también el control de enfermedades, estimular las ramas productivas. Bueno, esta poda inicia con poda de formación. Sí, en el cultivo del cacao empieza uno inicialmente formando las plantas, porque si nosotros no formamos las plantas, entonces ellas, lo que hablábamos ahora, crecen desordenadas y queremos que ellas, digamos, queremos direccionarlas precisamente para que realmente la producción se nos concentre en esta zona y no se nos concentre en las partes altas. Entonces uno, precisamente ahí también está lo del cono invertido, estamos buscando que nuestro árbol produzca acá abajo y no produzca arriba. Que es lo que es difícil de organizar y de hacer con los árboles híbridos. Exacto, porque el árbol híbrido va a tener un tronco, un tallo, digamos, grueso, ¿cierto? Y después va a echar las ramas, pero entonces son árboles supremamente exuberantes. Entonces quizás va a ser más complicado hacer ese proceso de formación. Bueno. Eso es lo mismo que podemos mirar en este árbol que se hizo una, eso es una injertación. Sí, aquí se hizo una renovación sobre chupón, ¿cierto? Basal. Sobre chupón basal. Sobre El chupón basal es digamos que un nuevo brote, una rama nueva que nace en la parte de abajo. Exacto. Y pues se cambió porque seguramente el árbol ahí estaba enfermo, tenía problemas, seguro perdió ramas. Entonces lo que dijimos es, cambiémoslo mejor por otro nuevo y que ya esté más adaptado a la zona y que sufra de menos plagas y enfermedades. Sí. Bueno, aquí comienza la poda de formación. Sí, digamos que el árbol de por sí, a ver, y en eso también entran a jugar un papel importante el material que uno esté utilizando al momento de la injertación o renovación, porque hay materiales que tienen un crecimiento mucho más erecto, ¿cierto? O sea, son más ordenados. Hay materiales que son muy desordenados. En este caso, pues si tú observas, este árbol todavía no se le ha hecho poda de formación, pero él ya tiene un crecimiento organizado. ¿Qué le hace uno normalmente? Eliminamos chupones, ¿cierto? Chupones, que son esas estructuras o ramas ladronas que llaman, y uno lo que hace en esencia es, yo siempre lo que recomiendo es, tú le vas dando la vuelta al árbol en las mismas dirección del reloj, y lo que hace uno es que identifica cuáles son las ramas principales. Entonces yo ya tengo una, tengo dos, tengo tres, ¿cierto? Ajá. Y las ramas que se están saliendo de mis ejes principales son las que voy a eliminar. En este caso, ¿cuál? Esta. Si ves para dónde va para afuera, entonces yo la elimino. La puedo eliminar, o inclusive, como es una bifurcación, yo también la podría cortar acá. ¿Por qué? Porque yo estoy estimulando nuevos crecimientos y empiezo a ocupar espacios. Entonces no necesariamente yo la tengo que eliminar, ¿sí? Porque aquí simplemente implica es una poda suave. ¿Qué es importante también? Mira que aquí hubo un corte. Sí. ¿Por qué? Porque esta es como la rama dominante. Siempre en el árbol de cacao hay una rama dominante. ¿Cuál es la rama dominante? La que más jala nutrientes. Ajá. Entonces aquí se despuntó, se conservó esta bifurcación y de cierta forma esa rama seguramente estaba creando peso acá, entonces ella vuelve y tira de para allá. ¿Qué podría uno hacer acá? Esta, mira, va muy salida, entonces yo puedo cortar aquí porque tengo esta bifurcación, pero yo también podría hacer cortes, yo hago cortes acá,
en entrenudos cortos, porque cuando yo hago un corte en un entrenudo corto, la fuerza de la nueva rama no va a venir con mucha fuerza, entonces no va a jalar tanto nutriente. Cuando yo hago cortes en un entrenudo largo, que es como este, Ajá. entonces, que es este entrenudo, entonces esta va a venir con mucha fuerza, entonces esto se me va a hacer un crecimiento excesivo. Carlos, otra de las actividades importantes en el cultivo del cacao es el beneficio. Contarnos en qué consiste el beneficio y para qué se hace. Listo. Bueno, Elkin, nosotros acá estamos ya en el área de fermentación, ¿cierto? Entonces vimos, digamos, todo lo que es el manejo del cultivo en campo, vimos la cosecha. Entonces, cuando se cosecha el cacao, se traen unos baldes y esos granos van a los cajones fermentadores, ¿cierto? El grano de cacao debe de ser fermentado inicialmente porque se necesita que la semilla ya no sea una planta, sino que se convierta en un grano para hacer chocolate. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros con el proceso de fermentación un paso importante es que se muere el embrión de la semilla con temperatura. Entonces hacemos muerte del embrión y cuando hay esa muerte del embrión hay activación de los precursores de sabor y aroma, el chocolate. Entonces, nosotros en el beneficio vamos a hacer procesos de fermentación y procesos de secado para sacar el chocolate, o en este caso para sacar el cacao seco, ¿cierto? Entonces, nosotros acá tenemos en este momento cacao, este ya lleva más o menos son 3, 4, lleva 4 días en fermentación. Nosotros acá manejamos un protocolo, ¿cierto? Porque el cacao tú debes de irlo monitoreando, ¿cierto? Tú debes de ir monitoreando el comportamiento del grano para hacer un adecuado proceso de fermentación. Porque puede pasar que si tú no lo estás monitoreando se te puede sobrefermentar y ahí hay un daño o afectas la calidad del sabor del cacao como tal. Entonces, una de las formas de monitorear es, por ejemplo, mirar la temperatura. ¿Por qué? Porque tú, en el proceso de fermentación tiene 2 fases. Una primera fase que es una fase que es sin presencia de oxígeno. Entonces, ahí es donde hay aumentos de temperatura. Y una segunda fase que es aeróbica, la primera es anaeróbica y la segunda es aeróbica, ya es con presencia de oxígeno y ahí es donde nosotros empezamos a hacer unos volteos. Entonces, por ejemplo, este cacao fue echado a cajón el día de hoy, ¿cierto? Si nosotros testeamos la temperatura, muy seguramente él puede estar alrededor de unos 32, inclusive podría estar llegando a veces de pronto a los 35, pero si tú tocas la masa, ella está fría, o sea, ella ni siquiera se ha activado, ¿cierto? Ajá. O sea, sí. Aún está fría la masa, entonces hay que esperar que haya ese proceso de activación. ¿Cómo es ese proceso de activación? Ahí entonces empieza se empiezan a doblar los alcoholes, los azúcares y ahí hay aumento de temperatura. Este cacao es un cacao que se echó, este ya lleva 2 días de fermentación, mañana cumpliría 2 días. Si tú observas esta coloración púrpura, eso quiere decir que ahí empezaron a trabajar los microorganismos que hacen que haya un buen proceso de fermentación en el cacao. Y si yo logro testear la temperatura aquí, muy posiblemente este cacao ya está con una temperatura superior a la que tiene que es de un día. Este ya lleva 2 días. Entonces ahí va para arriba, ¿cierto? Y si yo toco la masa, si tú tocas, inclusive toca la masa y ya siente uno caliente. No hay necesidad ni siquiera de tocarla, si usted va acercando la mano y ya se va sintiendo la temperatura. 35, y ahorita vamos a ver
Listo, cacao. bueno, entonces ahí, bueno, yo hice la recolección en campo, Sí, lo traje en baldes, lo vacío, lo deposito en este cajón. sí. ¿Cuándo le doy volteo? Tú le debes dejar volteo más o menos a las 48 horas. Es decir, que tú lo dejas 2 días quieto, ¿cierto? ¿Qué pasa a las 48 horas? Que inclusive el cacao te va a aumentar de temperatura, ¿cierto? Tu cacao te va a llegar a alcanzar temperaturas entre los 40 y 45 grados. Ahí tú ya estás, ya uno está, digamos, tiene certificado que el embrión se ha muerto. Entonces, termina la primera fase, que es una fase anaeróbica, y entra la segunda fase, que es la fase aeróbica. Cumplidas las 48 horas, entonces yo ya arranco los volteos. ¿Qué es entonces el volteo? Es que lo que yo estoy garantizando es que la fermentación sea homogénea en todos los granos. Entonces tú vas a encontrar, por ejemplo, que las capas superiores tienen más temperatura que las de abajo. Entonces uno lo que hace es un volteo de la masa. Y así lo que estaba abajo puede quedar arriba y lo que estaba arriba puede quedar abajo. Entonces la fermentación Vuelve e inicia otra vez proceso de fermentación. No, continúa con el proceso continúa con el proceso de fermentación. De pronto bajará unos cuantos grados, pero digamos que es en términos generales una constante. Correcto. Y eso es lo que garantiza que todos los embriones se mueran. que todos los embriones se mueran y que haya un proceso homogéneo de fermentación en todos los granos. Entonces tú, cuando, inclusive, mira que en este cacao yo ya estoy en 47, ¿cierto? Ajá. Entonces, y si yo miro, entonces... Y la temperatura también se siente, no hay que arrimar la mano tanto para... 48, vaya. Pero entonces una forma práctica de poder conocer qué está pasando en el grano es que yo voy mirando, yo hago pruebas de corte. ¿Para qué son las pruebas de corte? Para mirar cómo está la fermentación, ¿cierto? Si realmente los granos, mira, algo que es importante también, que uno ya, un indicador para uno determinar que el cacao está en un buen proceso de fermentación, es que el cacao te bota en una agüita, que uno lo llama comúnmente aguasangre, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Corroborando aún más que el embrión está muerto. Y que están trabajando, o sea, hay un eficiente trabajo de los microorganismos, levaduras, que trabajan directamente en el proceso de fermentación. ¿Qué uno que debe ir mirando en términos? La coloración. Espera, mira, vamos a partir unos 5 granitos y miramos qué es. Vamos por allá, vámonos por acá. Eso, cojamos otro de por allá. Y si vos observas, todos están muy parejos, ¿cierto? Voy a coger uno de más abajo a ver qué tal. Déjalo ahí. Entonces mira, ¿qué observa uno? Que los granos ya empiezan a tener ahí, digámoslo así, como hay la formación como de un cerebrito. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un buen proceso de fermentación. Hay como surcos al interior. ¿Sí ves? Mira este. Sí. Y además, entonces los granos empiezan a formar si tú observas, los bordes son más oscuros que el centro. Ajá. Entonces... Como una aureola. Como una aureola. Entonces aquí hay un adecuado proceso de fermentación. ¿Y qué va pasando? Que cada vez más el grano se va volviendo más oscuro de afuera hacia adentro. ¿Qué pasa acá? Este cacao ya sale mañana secado, ¿cierto? Ahorita vamos a ver ya el proceso de secado. ¿Por qué? Porque este ya cumple 3, es decir, lo que hablábamos ahora, 48 horas quieto, 2 días, y después nos vamos al siguiente día, o sea, el tercer día, el primer volteo, al cuarto día, segundo volteo, y al quinto día yo me podría ir con un volteo adicional o lo puedo sacar a secado, y dependiendo de cómo vea los granos, si les está faltando fermentación o no. En este caso yo veo una fermentación muy homogénea, entonces yo ya lo podría llevar a secado. ¿Qué pasa en el proceso de secado? Que cuando yo saco el cacao a secado, no quiere decir que yo lo voy a sacar a chupar sol todo el día, porque en el proceso de secado es
un proceso, digamos, adicional a la fermentación. Yo termino la fermentación en el secado. O sea que es complementario. Es complementario y yo lo que tengo que hacer es un secado lento. Entonces, ahí también manejamos un protocolo. ¿Por qué? Porque es que si nosotros no hacemos esto, nosotros aquí Elkin hacemos también chocolate. Entonces, si nosotros no hacemos un buen proceso, el chocolate no va a saber rico, ¿cierto? Nosotros vendemos los nips, hacemos nips, que es el grano tostado y pelado. Tú te lo puedes consumir como un maní. Si nosotros no hacemos un buen proceso, el grano te sabe maluco. Entonces son, digamos, estrategias que uno tiene en el cultivo para poder sacar un producto de calidad. Carlos, pero en términos generales, esto es el trabajo, independiente de que sea para consumo, para la agroindustria, digamos, familiar, Sí. para la agroindustria que tienen ustedes como familia, este debería ser el trabajo y el protocolo que debería realizar cualquier cacaocultor. Exacto, ¿por qué? Porque esto le va a permitir a una persona que tenga un cultivo de cacao, le va a permitir obtener un precio adicional por calidad, por características del grano e inclusive tener la posibilidad de buscar clientes potenciales que estén buscando cacaos especiales, lo que hablábamos ahora. Entonces, eso es algo indispensable. Bueno, Carlos Andrés, después de haber pasado por un proceso de fermentación en los cajones, donde existe un protocolo estandarizado para esta finca. Cada finca debe tener su protocolo, cada productor debe de saber, en términos generales digamos que son muy parecidos, pero lo ideal es que cada uno estandarizara su protocolo, porque en un predio pueden ser 5 días de fermentación, en otro predio por la altura sobre el nivel del mar, por las condiciones climáticas pueden ser 6 días, pueden ser de pronto digamos casi que hasta 7, aunque muy pocas veces hasta 7, pero casi siempre está entre 4 y 6 días aquí en esta zona, ¿cierto? Después de haber pasado por ese proceso de fermentación, lo traemos a las casillas de secado. Contanos cuál es el proceso que surte el cacao acá y por qué las casillas deberían de ser en lo posible en madera. Porque yo encuentro que en muchas fincas secan en pavimento o en patios de cemento sola todo el día. Bueno, pues entonces acá Elkin, nosotros tenemos el modelo de secado aquí en la finca, es como tipo casilla como de café, ¿cierto? Que son unos carros con unos rieles y aprovechamos en este caso, este es el techo de la casa, donde hacemos el chocolate y aquí disponemos el cacao para el secado. Nosotros acá lo que hacemos, y que también es una labor o actividad que los productores de cacao deberían también implementar, y es que, como hablábamos ahora, el cacao cuando sale de fermentación, él todavía en el secado termina su proceso de fermentación. Quiere decir que cuando nosotros sacamos el cacao a secado, el cacao durante el primer día y los primeros 2 días, hasta inclusive hasta los 3 días, tiene que tener un secado lento. ¿Por qué? Porque si tú observaste ahora los granos que tenían esa aureola, ese cacao todavía le falta terminar su proceso de fermentación, pero entonces lo termina es en el proceso de secado. Ah, es porque todavía estaba, cuando lo abrimos ahorita que tenía la aureola, por dentro todavía estaba mojado, todavía estaba húmedo. Sí, y quiere decir que él ahí, o sea, él ya está en su fase final del proceso de fermentación. Es decir, que ya se va empezando a obtener esa tonalidad como chocolate del grano, característico de un grano de cacao. Entonces, por eso yo saco el cacao al secado y el primer día de secado máximo debo de tener 2 horas de sol, no más, 2 horas de sol, y lo guardo para que él termine su proceso de fermentación. Y voy incrementando, el siguiente día 4 horas, segundo día de secado 4 horas y lo guardo. Tercer día 6 horas y cuarto día todo el día. ¿Por qué? Porque si yo también dejo el cacao a pleno sol el primer día, la testa, que es la cascarita que cubre el grano,
la cascarita que cubre el grano, entonces esa cascarita se va a sellar y esta cascarita permite que haya salida de alcoholes que todavía están dentro del grano y que si yo no hago un buen proceso de secado, esa cascarita sellada me hace que haya problemas en el sabor. Entonces, por ejemplo, mira, si este cacao ya lleva 3 días en el secado y si yo observo el grano, mira que el grano es oscuro, ¿sí ves? Parejito, bien surqueado, tiene buena fermentación y buen secado. Eso también es otra actividad que uno debería hacer acá, es pruebas de corte, mira este. Ajá. Mira que qué bien, ¿sí ves? Bien surqueadito. Sí. ¿Qué mira uno? Sobre todo en lo que hablábamos ahora de las calidades. Entonces, por ejemplo, hay granos que uno los corta y si uno ve que el grano, por ejemplo, mira, este está más púrpura, este todavía, ¿sí ves? Le falta. Entonces, siempre van a ver, o sea, yo no voy a alcanzar el 100% de unos granos pero mira. Pero sí, un porcentaje muy alto. Por lo menos el 90%, 80% de fermentación es un cacao de muy buena calidad. Estos son, mira, de ahí los 1, 2, 3, 4, digamos 5, entonces ahí solamente tenemos un 10% púrpura, violeta, mira, este está cafecito, entonces 90% de fermentación al momento, ¿cierto? Entonces esa es como la idea, Elkin, en el proceso de secado. Lo hacemos en madera precisamente porque la madera de cierta forma también nos va acumulando o nos va absorbiendo la humedad que va generando el grano durante ese proceso de secado. Es recomendable también realizar el secado, no sé, si tú observas esa casilla tiene una malla. Ajá. Entonces esa malla también es una buena estrategia de secado porque te permite circulación del aire, entonces te circula el aire por debajo y te circula el aire por encima. Y en el proceso de secado es clave tener la circulación del aire. Es más importante el aire que la luz, en este caso. Como complemento, nosotros, como lo vimos también, Elkin, en el cultivo, entonces nosotros, estos son granos sanos y estos son granos enfermos. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Durante todo el proceso clasificamos. Hacemos un beneficio de los granos enfermos y de los granos sanos y hacemos un beneficio de los granos enfermos. Eso nos permite que si nosotros estamos en una zona como esta, que es una zona húmeda, donde tenemos problemas de enfermedades, pero lo que hablábamos, buscamos la forma de aprovechar todo, ¿cierto? Entonces, estos granos le hacemos un proceso como de clasificación. Estos son granos que salieron el día de hoy a secado. Entonces, pero ellos pasan también por una fase de fermentación. Obviamente el grano no tiene la misma calidad que puede tener un grano que está sano, pero es un grano de cacao que realmente tú lo puedes, o sea, tú lo se puede emplear, que se puede utilizar en la industria. Claro. Lo que pasa es que este cacao sano y con este proceso de fermentación va para otro tipo de industria, para un nicho de mercado diferente. Por ejemplo, mira que este es un grano que tiene baja fermentación y en la industria inclusive hay compradores de cacao que buscan granos cero fermentación. Granos cero fermentación porque tienen más concentrados los contenidos de manteca y pueden ser inclusive para la industria cosmética o para otro tipo de elaboración de chocolates diferentes. Entonces es poder aprovechar lo que hay en la finca y que si tenemos problemas de enfermedades pues es como buscarle alternativas. Entonces es también como una invitación a que la gente pues no deje perder la producción. Después de haber secado cacao, ya va para el sitio de almacenamiento, se almacena en costales de fique, costales de fique,
El cacao también es un grano higroscópico como es el café, que absorbe los olores que hay alrededor, entonces debe estar en un sitio adecuado, en un sitio solo, ventilado, ojalá sobre estivas, Sí, correcto. que sea seco, que esté libre de la entrada de roedores, que esté libre de la entrada de insectos, que esté libre inclusive de la entrada de animales, de perros, de gallinas. O sea, es un alimento que debe cumplir con todas las condiciones de inocuidad. Y por eso lo que hablábamos ahora de buscar la forma de que nuestro cacao no lo sequemos, por ejemplo, en pisos de cemento. Porque el piso de cemento normalmente pues es como el lugar de tránsito, puede ser de trabajadores, puede ser de animales, ¿cierto? Entonces no le estamos dando el manejo, como tú dices, como un alimento que es el grano de cacao. Entonces, por eso hay que buscar marquesinas como la que está allá o este tipo de casillas que son única y exclusivamente para el secado de los granos. Después de que está secado, almacenado, ya lo llevamos para la industria, ¿qué se fabrica con cacao? Bueno, y es algo que nosotros hacemos acá, Elkin, nosotros acá, entonces puedes aprovechar prácticamente todo, ¿cierto? Tú con los granos elaboras chocolates, ¿cierto? Pueden ser chocolates finos, llevarlos a barras de chocolate, ¿cierto? Nosotros aquí lo que hacemos es que hacemos chocolates de mesa, ¿cierto? Chocolate de mesa, que es el que tú te tomas en la mañana o en la tarde, para bebida caliente. También hacemos chocolate en polvo. ¿Qué diferencia tiene este chocolate de mesa con el chocolate comercial que nosotros compramos en las tiendas? Una primera diferencia es que esto es 100% chocolate, o sea, 100% cacao. Casi siempre, no digo que siempre, pero es muy común que tú lo que ves en los supermercados no es 100% y aparte de eso tiene unos aditivos adicionales eh, que se utilizan para darle rendimiento, pero también pues digamos, de cierta forma darle como consistencia. Como no es 100%, tienes que darle una cierta consistencia a esas barras o esos productos de chocolate. En este caso, nosotros el cacao, como es 100%, es un cacao puro, podemos hacer chocolate puro, inclusive que tiene la manteca o la grasa natural, que en este caso pues es la que te recomiendan que tú deberías de comer para, por ejemplo, temas coronarios, una adecuada circulación de la sangre, bueno, todas las propiedades antioxidantes, el cacao es muy rico en flavonoides que te da el poder antioxidante y que eso es muy bueno para la salud. Bueno, ¿qué más se hace fuera de esas? Entonces, chocolate de mesa, puedes hacer barras de chocolate, bueno, bombones si quieres. Los nips es el mismo grano, o sea, es decir, yo cojo este grano de cacao, yo lo tuesto, lo pelo y me lo como, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú ahí estás comiendo 100% cacao puro, o sea que eso no tiene nada, ningún aditivo o sea, ahí digamos, yo podría decir que tienes todo el poder que te provee el grano de cacao. ¿Qué más? Nosotros acá hacemos nips de cacao, o sea, es el mismo nip, pero caramelizados con panela orgánica. Inclusive la panela la compramos de la vereda La Mirla, ¿sí? Para endulzar un poco, porque hay personas que no están acostumbrados al amargo del chocolate. Entonces le damos un poquito de amargor, le damos un poquito de dulzor caramelizado con panela. Ajá. Y aparte de eso, nosotros antes del proceso de fermentación utilizamos el mucílago y ponemos el cacao en un proceso de escurrido, y durante ese proceso de escurrido lo que hacemos es que esa agua, digamos, o el jugo que nos va quedando, hacemos una jalea o miel que la utilizamos para ensaladas, para endulzar galletas, para, por ejemplo,
puede servir como un vinagre balsámico, tiene un sabor similar, puede servir para un acompañante de comidas, con un queso, en una carne. Entonces es aprovechar, digamos, lo que te da el fruto para de cierta forma transformar y potencializar tu negocio. Bueno, además de eso, ¿qué otra cosa? De acá sale manteca. De ahí sale manteca, tú puedes sacar, ese es un proceso, pues nosotros no lo hacemos, pero también uno lo puede hacer. Tú lo que haces es que coges el grano molido, tú lo tuestas, lo mueles y hay una máquina que lo prensa, ¿cierto? Prensas esa masa y te sale manteca y te sale el polvo. Entonces ahí tú sacas chocolate en polvo y manteca de cacao, que la manteca de cacao es muy utilizada en la industria cosmética. Entonces es otro uso adicional. Carlos, quiero agradecerte en nombre del canal, en nombre de la comunidad tamesina, de todas las personas que nos siguen en el canal comunitario, por haber compartido con nosotros tus experiencias, tus conocimientos, tus vastos conocimientos y haber podido de alguna manera transmitir la información y el conocimiento, ojalá a todos estos productores de cacao, para que los pongan en práctica y cada día podamos mejorar mucho más nuestros cultivos.